el doctor César Nombela Cano, que hablará sobre transhumanismo. ¿Es posible la transformación técnica de la naturaleza humana? Es una formulación muy precisa, ¿verdad?, que yo no la he encontrado así dicha de esa manera tan precisa, tocando los puntos de tecnología, naturaleza humana. Bueno, presentar a don César Nombela Cano, que es una persona, diríamos, ampliamente conocida. Lo último que fue, si podríamos decir, es rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Aquí tengo algunos datos, pero bueno, se podrían decir muchos otros. Normalmente cuando son de los que se mueven las ciencias humanas, se suelen decir los libros. Bueno, de don César hay que decir libros, artículos, investigaciones, pero bueno, vamos a decir algunas cosas. Es catedrático de microbiología desde 1981 y desde 2018 está en situación de mérito. Rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo del 2012 al 2017, presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del 1996 al año 2000, director de la Cátedra Extraordinaria, es una compañía farmacéutica, dice, de salud, crecimiento y sostenibilidad. Esto como lo global, ¿verdad? Diría, luego ya vamos descendiendo. Licenciado en Farmacia y en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense, doctor en Ciencias por la Universidad de Salamanca, bajo la dirección de Julio R. Villanueva, investigador postdoctoral en Estados Unidos, desde el 72 y 75, con Severo Ochoa, en la Universidad de Nueva York y en el Instituto Roche de Biología Molecular de Nueva Jersey. Colaborador científico por oposición del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, profesor en varias universidades españolas, y antes decíamos que nosotros aquí nos sentíamos un poco como en casa, pues él se siente totalmente en su casa, porque aquí es catedrático, aunque ahora sea en la situación de emérito. Presidente de la Sociedad Española de Microbiología, presidente de la Federación Europea de Sociedades de Microbiología, presidente de la Fundación Carmen y Severo Ochoa y presidente de COAES. Su investigación en biología molecular microbiana y biotecnología se ha centrado en microorganismos eucariótidos modelo, dando lugar a 220 publicaciones, más de 25 tesis doctorales y a la promoción de una escuela integrada por catedráticos y profesores. Editor de diversas publicaciones internacionales siempre sobre la microbiología, y han sido financiadas por una cantidad de instituciones y premios que ha recibido, de la COE a las ciencias, Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Es decir, nos encontramos ante una gran personalidad en el mundo de la ciencia. Entonces, una de las funciones que ya decía Aristóteles era pasar de la doxa, de la opinión, a la epistemia, a la ciencia. Pues esto es lo que esperamos de él. Sí, ya está. Creo que se me oye bien, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No era necesario contar una vida ya larga, que gracias a Dios que uno ha tenido, y por tanto muchas oportunidades de trabajar. Yo también, desde la investigación sobre microorganismos, que ahora resulta que tenemos tantos en nuestro organismo que condicionan hasta nuestro cerebro. Igual que me preguntaba antes si realmente nuestros propios genes condicionan el funcionamiento cerebral. Pues digo, pasé en un determinado momento de mi vida también a interesarme por la bioética a través de mi pertenencia al Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, que me propuso en su día el director general Federico Mayor en los años 90, y ya desde ahí pues no he abandonado ese tema. Y esto es lo que me ha llevado a veces a esta reflexión. La verdad es que me alegra hacerlo después de Albert Cortina,
que formula una cosmovisión muy atractiva, es decir, dentro de este mundo de aparentemente procesos ciegos y oscuros hacia dónde vamos, pues hay la visión de que el hombre, que siempre ha asumido riesgos a lo largo de la historia de la humanidad, desde que alguien se puso de pie y empezó a mirar y a pensar, pues entender el mundo y entenderse a sí mismo de una forma que creemos realmente constructiva, yo creo que es fundamental. Y es algo que, como verán, forma parte también de mi exposición, la cosmovisión que tengamos, que tiene cada cual, porque antes se suscitaba esta cuestión, si nos consideramos únicamente materia y que de ahí surge, porque por supuesto que somos materia, por supuesto que nuestros genes son todos humanos, no solo los que controlan el habla o el pensamiento, pero por supuesto también que somos algo más. Si realmente indagamos en todo eso, profundizamos, encontraremos sin duda una vía humanista auténtica, no distorsionada y reduccionista. Desde luego, el transhumanismo es un movimiento que acepta e incluso propone activamente la modificación total de la naturaleza humana como forma de alcanzar esa sociedad posthumana del futuro. Como señala Antonio Dieguez, nadie puede permanecer impasible ante la lista de promesas que se formulan desde las posturas transhumanistas, ancladas en formulaciones que a veces pueden ser utopías planteadas desde hace siglos, sobre el poder de la ciencia para curar enfermedades o alargar la vida humana, pasando también por distopías que apuntaron en tiempos más recientes a lo que podía ser una realidad futura, basada incluso en una tecnología reproductiva de cultivo de humanos, como el famoso mundo feliz de Huxley. Las propuestas transhumanistas se lanzan a formular como inevitable un futuro de superlongevidad y superinteligencia en el que el robot pueda incluso sustituir a la especie humana. El poshumanismo tecnocientífico, como también indica Dieguez, asegura que es posible alcanzar esa situación llamada de singularidad, en la que las máquinas superinteligentes se perfeccionarán a sí mismas y con esta fusión de nuestra existencia y pensamiento con la tecnología no habrá distinción entre realidad física y virtual. El robot inteligente sería entonces la descendencia del ser humano. Este camino hacia una inteligencia artificial que supere y desborde las capacidades humanas se puede decir que se formula y se ve como algo menos peligroso, al menos como algo que suscita menos recelo, tal vez por estar más distante que la modalidad de biomejoramiento de la que hemos oído bastante hace un momento, que postula una transformación de la naturaleza biológica humana en función de las posibilidades tecnológicas muy inmediatas, de hecho la tecnología ya podría estar disponible, que llevarían a una mejora genética del ser humano. Pero a pesar de la utilización real de las técnicas de modificación genética, resulta más difícil matizar qué se entiende por mejora en estos casos. Una idea que también ha surgido hace un momento. Con frecuencia, medio camino entre la ciencia ficción o logros concretos de la experimentación biológica, es frecuente el que el debate transhumanista se abra a justificar, ya aquí y ahora actuaciones concretas. Por ejemplo, se justifican algunas intervenciones en seres humanos que afectan de lleno a la línea germinal, modificando el genoma de los embriones. Interviniendo en el genoma humano se proponen cambios para lograr mejoras que irían mucho más allá de una terapia génica para corregir defectos genéticos de los que determinan patologías diversas. Cabe señalar en este punto que la referida terapia génica, que se consideró factible ya desde para el tratamiento de adultos enfermos desde el desarrollo de la ingeniería genética, es decir, desde el comienzo de los 80, ya se hablaba de la terapia génica, prácticamente aún no ha logrado resultados tangibles desde el punto de vista de su aplicación médica. Está claro que muchas propuestas irían en la línea de una auténtica eugenesia, que como propuesta global no tiene nada de nuevo, sino que data incluso de finales del siglo XIX, formulada justo cuando arraigaba el darwinismo, pero en el que algunos pretendieron fundamentar algo más que una interpretación científica de la evolución biológica. La eugenesia es un término acuñado por el primo de Darwin, Francis Galton,
en 1883, un año después de la muerte del propio Darwin. Planteaba el término eugenesia como buena génesis. A la altura de 1904, en la London School of Economics, la eugenesia se planteaba como la nueva religión: aplicar, acelerar la selección natural, imponer por ley eugenesia positiva y negativa. En 1927, 6 décadas y 2 años después de Mendel, Carrie Buck fue esterilizada por ligadura de trompas por mandato judicial del Tribunal Supremo en Estados Unidos, precisamente en aplicación de este tipo de prácticas. En el resto de mi exposición me voy a referir al biomejoramiento del ser humano en las diversas facetas. Mi planteamiento tratará de profundizar en 2 cuestiones acerca de las intervenciones que se proponen. La primera es si son factibles. La segunda es si son éticamente aceptables. En todo caso, hay que tener presente que el debate al que nos referimos, intenso debate en estos momentos, que afecta a la comunidad investigadora y médica, pero que se traslada a la sociedad en general, está condicionado, y yo diría que distorsionado con frecuencia, por la postura que se tome en cuanto a 2 puntos de referencia. Uno es el de la cosmovisión sobre la vida humana, que con frecuencia se debate entre posturas conflictivas en una sociedad cosmovisivamente neutral como es la sociedad actual. El otro punto de referencia está en las formulaciones que se plantean desde lo que podemos llamar una bioética utilitarista, que asegura, a veces de forma acrítica, la factibilidad de propuestas de las que con seguridad se derivarían muchos bienes, al menos para muchos, aunque no para todos. El conjunto de las preguntas a las que llevan estos razonamientos serían del tenor siguiente: ¿por qué no alcanzar una prolongación ilimitada de la vida humana mediante la modificación genética? Si el envejecimiento, además, se postula, no es un producto de la selección natural, puesto que no aporta beneficio alguno al individuo. ¿Por qué no alcanzar un biomejoramiento moral, si gracias a la tecnología se puede conseguir un ser humano menos violento? Algunos hablan incluso de reducir la violencia un 30%, como si esta cuestión cualitativa fuera algo que éticamente se justificara en esos términos cuantitativos. ¿Por qué no conseguir un ser humano menos violento si podemos modificar los genes de los que determinan un comportamiento más agresivo? ¿Por qué no llevar a cabo una transformación técnica de la naturaleza humana para acabar, en palabras del filósofo Sloterdijk, con una situación de embrutecimiento de la especie a la que los maestros son incapaces de domesticar? Esta formulación es literal, en palabras del referido Sloterdijk. Prosigo con las preguntas. ¿Por qué no diseñar genéticamente un ser humano más feliz? Modificando genes de los que controlan la producción de endorfinas que reduzcan el dolor y aumenten el bienestar, si ya utilizamos fármacos que producen efectos parecidos de forma transitoria. ¿Por qué no utilizar a fondo el supermercado genético, palabra acuñada por el biólogo George Church, que ya está disponible para perfeccionar la especie humana, practicando lo que Savulescu, que también fue aludido y que estuvo en Madrid en el congreso que se mencionó de la Universidad de Comillas, lo que Savulescu llama beneficencia procreativa? En definitiva, ¿por qué el hombre no puede tomar las riendas de la evolución de la especie si está dotado de inteligencia para ello? Una evolución biológica que ha dado lugar a nuestra especie como un producto más, pero que constituye esa evolución biológica, afirman muchos, un proceso sin propósito ni finalidad alguna, sino que está basada en el azar, un acontecimiento contingente, y la selección natural, una circunstancia determinista. ¿Por qué no usar la inteligencia humana ni el punto de ni la evolución cultural que hemos alcanzado, ni el punto de evolución cultural que hemos alcanzado, para, como algunos afirman, literalmente poner el futuro en nuestras manos? Como se llevaba hace algún momento, en las respuestas a todos estos porqués late siempre una concepción del ser humano y de su vida, pero las respuestas finales deben ir precedidas, y eso es lo que yo pretendo hacer aquí, por un análisis de hasta qué punto es posible la transformación técnica de la naturaleza humana.
sin pretensiones de globalidad en cuanto a las soluciones que aporte el análisis que propongo, sí creo necesario efectuar este análisis de la factibilidad técnico-científica para iluminar el debate ético. Porque los términos del debate actual que aquí apuntamos plantean a su vez preguntas como se tienen que plantear nuevas normas, hacia dónde se ha de dirigir la bioética, cabe reclamar una reflexión filosófico-ética sobre el bien obrar en la nueva situación, es legítimo redefinir la naturaleza del hombre, cabe una nueva definición de la persona y, sobre todo, puede ser la naturaleza una fuente de moralidad. Todo este conjunto de interrogantes es el que está latiendo en el ambiente, como ya hemos visto en buena medida antes. Permítame que ponga un poco en contexto los desarrollos actuales en los cuales algunos quieren plantear ya la transformación del ser humano desde la línea germinal. El contexto es el triunfo de la biología experimental, que nos lleva a la reprogramación genética. Los avances de la medicina en función del conocimiento de la naturaleza biológica del hombre llevaron desde hace muchos años a un interés por conocer la genética humana y su relación con la patología. A día de hoy, que manejamos con soltura una inmensidad de datos sobre el genoma humano, no está de más recordar que hace ya más de 100 años se pudo establecer algún mapa genético de cromosomas humanos, de algunos cromosomas al menos. Una cartografía que, por ejemplo, situaba determinados genes humanos en el cromosoma X. Es lo que aquí vemos. A mí lo que me asombra es que todo esto se formula cuando todavía no sabemos ni cuál es la naturaleza del material hereditario. No se conoce el ADN, no se sabe qué es lo que está incorporado a los cromosomas y, sin embargo, gracias a la genética mendeliana y a los posteriores desarrollos de Morgan, ya se podían mapear genes que determinaban patologías como el albinismo de ojo o la distrofia muscular de Duchenne en el cromosoma X. Existían cromosomas cuya entidad era conocida únicamente por sus efectos fenotípicos, sin tener ningún conocimiento de su naturaleza física. Y todo ello gracias a una metodología puramente basada en el análisis de la transmisión de caracteres. Lo que asombra, como digo, es que en aquel entonces ni siquiera se había establecido la naturaleza bioquímica del material hereditario. Habrían de transcurrir 3 décadas para que llegara la demostración de que el material hereditario de los seres vivos, en todos los seres vivos, está constituido por el ácido desoxirribonucleico. Los hallazgos relevantes se siguieron sucediendo. Si desde 1911 se sitúan genes asociados a enfermedades en el cromosoma X, en 1973 60 genes humanos estaban ya localizados en los 22 autosomas. Los 22 autosomas son los cromosomas que no son los sexuales, en los 22 autosomas. En 1981, tras la introducción de los métodos del ADN recombinante, el número asciende a 400 y llega ya a 2100 en 1991. Lo que había sucedido, como digo, es el triunfo de la biología experimental, de una biología descriptiva que caracterizaba y catalogaba a los seres vivos. Se basó en una verdadera experimentación biológica que utilizaba organismos modelos para establecer que la naturaleza del material hereditario lo constituye el ADN celular, su organización en genes que codifican proteínas, así como las variaciones por mutación que se producen con carácter aleatorio. Todo ello culminaba con la formulación de la naturaleza del ADN como una doble hélice que determinaba la estructura de las proteínas a través de un código genético. La experimentación actual está muy basada en este esquema. Aquí me refiero a la identificación del ADN como material hereditario, a la identificación de los genes como lo que codifican las proteínas, a la identificación del carácter aleatorio de las mutaciones, a la cartografía fina de los cromosomas, y llegaría el descifrado también del código genético, en lo cual participó en buena medida mi maestro Ochoa después de ser premio Nobel, y la agrupación de genes de diversas formas. Todo esto lo que hizo fue poner en perspectiva la fenomenología biológica, una fenomenología que, cuando para los no introducidos, pues se puede entender que se considera como estructurada en niveles molecular, celular, organismos, ecosistemas. Siempre hay
sobre la base del nivel inferior algo emergente. Se plantean unas aproximaciones basadas en un reduccionismo grande, pero que fue extraordinariamente positivo. Se pudieron sistematizar las características de cualquier ser vivo, morfogénesis autónoma, invariancia reproductiva y teleonomía, es decir, hay un telos en cualquier ser vivo, están dotados de un telos interno, y unas explicaciones teleológicas que llegaron a este tipo de formulaciones, pero que realmente desembocaron ya en los 70 en la biotecnología, con lo cual la biología, que es el conocimiento, deviene en biotecnología, que es capacidad de intervenir en los seres vivos. También se llamó tecnología del DNA o ADN, yo utilizo ambos términos indistintamente, recombinante. Es decir, la posibilidad de aislar genes a partir de los organismos, una vez que conocemos bastante las características de este modelo estructural y que acabó constituyendo un verdadero icono representativo del avance científico, la doble hélice del ADN, que se acabó representando de mil maneras, que acabó constituyendo, bueno, aquí tengo algunos ejemplos, que acabó representando como algo fundamental y directivo de cualquier planteamiento. La biotecnología, a partir de 1975 aproximadamente, deviene en ingeniería genética, es decir, intervención. Es posible aislar genes específicos, regiones del ADN en el tubo de ensayo. Es posible ampliarlas y caracterizarlas con detalle en sus secuencias. Es posible modificar esos genes de manera controlada también en el tubo de ensayo, y es posible reintroducirlos en células con la consiguiente modificación del material hereditario de estas células. Todo este esquema, que ya surge, como digo, a la altura de 1975, incluso se había anticipado por científicos muy visionarios como Nierenberg y Lederberg, que ya en los 60 se plantearon y dijeron: vamos a una reprogramación biológica, vamos a una posibilidad de reprogramar los seres vivos, de reprogramar los organismos. Aquí recojo extractos de un par de artículos de Nierenberg y de Lederberg, en los cuales Marx y Nierenberg se pregunta: ¿estará preparada la sociedad? Son preguntas que ahora todavía nos hacemos. ¿Estará preparada la sociedad? Las células serán programadas con mensajeros sintéticos en unos 25 años, decía a la altura de 1967, señalando: el hombre podrá llegar a programar sus propias células mucho antes de haber valorado las consecuencias de estas alteraciones a largo plazo. Y concluía afirmando que las decisiones acerca de la aplicación del nuevo conocimiento deben efectuarse por parte de la sociedad, pero que solo una sociedad informada puede tomar decisiones sabias. Joshua Lederberg, otro de los grandes pioneros de la biología molecular, advertía en un artículo muy en paralelo en aquellos momentos de las implicaciones evolutivas de la manipulación genética de la línea germinal. Es decir, en una perspectiva de que la evolución biológica ha dado lugar a los seres vivos tal como los conocemos, el mismo hombre también, en qué medida esta evolución se va a poder modificar y demás. Y fíjense que esta llamada de atención sobre cuestiones de gran envergadura ética se producía cuando aún no había sido introducido el término bioética, que, como es sabido, fue utilizado por primera vez por el oncólogo Van Rensselaer Potter en 1970 para referirse a las obligaciones del hombre con la naturaleza de la que el hombre mismo forma parte. Por ello, a mí nunca dejó de sorprenderme que científicos de gran creatividad y clarividencia para muchas cosas, como Jacques Monod, afirmara en un conocido libro, El azar y la necesidad, que se publicó en 1970 precisamente, y Jacques Monod afirmaba que todo esto que estaba a punto de ocurrir era imposible. Esto a mí me
me hace reflexionar efectivamente que los científicos, a la hora de, y mi exposición de hoy va de eso, a la hora de valorar la factibilidad de ciertas posibilidades, tenemos que tratar de ser suficientemente rigurosos. Pero en todo caso, Monod, cuyo pensamiento es absolutamente monista y materialista y demás, sin embargo, decía, la genética molecular moderna no nos propone ningún medio de actuar en el patrimonio hereditario para enriquecerle con nuevos rasgos, sino que revela la futilidad de una esperanza así. Es imposible, decía. 1970. En 1975 ya las tecnologías que he escrito eran una realidad. A pesar de las reservas de Monod, como digo, la respuesta está a punto de llegar. En 1974-75 la tecnología del DNA recombinante abría paso a la modificación genética dirigida y a los organismos de diseño. Para asentar mejor lo que quiero proponer y explicar, voy a referirme a lo que llamamos reprogramación genética, que es, sin duda, esa esperanza del biomejoramiento que algunos proponen como algo ya accesible. La reprogramación podemos plantearla en estos términos: reprogramación de un solo gen. Estuvo lista desde la ingeniería genética, si bien se fue haciendo más compleja y accesible a todo tipo de organismos. Es decir, cambiar un gen, modificarlo, reorganizarlo, es factible con estas metodologías en cualquier tipo de células, incluidas las células humanas, claro. La reprogramación puede ser de múltiples genes y circuitos genéticos. También puede resolverse en organismos unicelulares u otros organismos sencillos. Ya esto es otra cuestión porque estamos influyendo en un conjunto de genes. Y de aquí ha surgido el término biología sintética, que aquí pongo un par de comentarios sobre ello. El término biología sintética, incluso algunos de sus principales proponentes ya quieren abandonarlo. Me gustaría señalar para este auditorio, que lógicamente no está integrado por investigadores de este campo, que la biología sintética es un término equívoco porque parecería que consistiría en generar células enteras a partir de material inanimado. Pero células a partir de material inanimado, sintetizando componentes de las células y ensamblándolos en una célula capaz de reproducirse. Eso no existe a día de hoy. Yo soy de los que afirman que no va a existir, pero algunos dicen que pronto podremos tener una célula totalmente sintética, es decir, agrupar componentes biológicos en el interior de una membrana y que ello esté dotado de esa autonomía genética, capacidad reproductiva, de dividirse y demás. En todo caso, por biología sintética, lo que sí se suelen referir, y eso es factible, ya se han hecho muchas cosas, el término biología sintética lo que se ha hecho es dar el salto a sintetizar cromosomas in vitro, cromosomas enteros. ¿Qué cromosomas? Bueno, hasta ahora, por ejemplo, cromosomas de bacterias, que son más sencillos. Este es un ejemplo, el que tenemos a la izquierda de la imagen. Este es un ejemplo de una bacteria llamada Mycoplasma. Este cromosoma se publicó como sintetizado totalmente ex novo y a partir de componentes inanimados, a partir de reactivos químicos, hace pues unos 9 años, ya en 2010, por el grupo de una persona así conocida como Craig Venter, que es el gran proponente de todo esto. Y el paso siguiente ha sido generar algunos cromosomas de un organismo más complejo, pero también microbiano, como es la levadura, que tenemos aquí esquematizado. La levadura, pues, son unas células más grandes, tienen 16 cromosomas y se han podido sintetizar in vitro los componentes de estas levaduras. Naturalmente, todo el mundo plantea que a partir de aquí podremos quizá generar cromosomas humanos. El salto requiere mucha mayor complejidad porque
la organización genética de los mamíferos en general y, por supuesto, del ser humano es mucho más compleja que la de un organismo como es la levadura, que es un eucariota, es decir, que es un organismo que tiene verdadero núcleo como los animales, las plantas o el ser humano, y que tiene múltiples cromosomas, mientras que las bacterias normalmente tienen solo uno. Bueno, este es el estado de lo que es la biología sintética con la que algunos pretenden aproximarse a esa reprogramación de cualquier organismo. Otro aspecto también muy relevante en este contexto es el desarrollo y reprogramación de células de mamíferos para abordar el manejo de lo que se ha llamado células troncales o células madre. La reprogramación y desarrollo de células troncales con el propósito, se planteó, de desarrollar terapias regeneradoras de órganos y tejidos dañados por la degeneración patológica. Es decir, todos hemos oído hablar, como se ha dicho, repongamos un páncreas dañado para que esta persona deje de ser diabética, o repongamos las células de su corazón para que deje de padecer esta cardiopatía que puede acabar con su vida en cualquier momento. Claro está, los transhumanistas dicen, pues esta es la vía para la longevidad permanente. A medida que los órganos y las células van envejeciendo y demás, vamos a irlas reponiendo. En todo caso, el término de células troncales y células madre tuvo un desarrollo extraordinario en 2006 con los avances del japonés Yamanaka, que lo que hizo fue reprogramar células adultas a su estado de células troncales. Eso fue todo, porque hasta entonces la propuesta era: necesitamos embriones humanos para tener células troncales, células madre, y por tanto justifiquemos de la manera que sea la utilización de embriones humanos para la experimentación y para los tratamientos. Por tanto, del manejo de este tipo de células ha surgido el manejo de embriones in vitro, unido a la reproducción humana asistida y demás. La selección a partir de la reproducción humana asistida, la posibilidad de que la vida humana comience in vitro por la fusión de los dos gametos, el espermatozoide y el óvulo, comience en una placa de cultivos, pues han surgido procedimientos que hoy están ahí y que son utilizados, como de selección embrionaria. A partir del estadio octocelular se pueden producir biopsias, apartar algunas células, analizarlas y decir: este embrión lo selecciono o no. Naturalmente, la carga ética que hay en todo esto es muy notable. Se han planteado las técnicas de clonación, hasta ahora llevadas a cabo en animales, pero algunos abogan porque se lleven a cabo en humanos. Se ha planteado incluso la generación de quimeras, de embriones quiméricos, humano-animal, un procedimiento que no ha llegado a nada, pero que algunos siguen abogando porque realmente se puede utilizar. Y se ha planteado lo que se llama la edición embrionaria, que forma parte de lo que fundamentalmente me quiero referir. Edición embrionaria sería cambiar genéticamente, cambiar la constitución genética de embriones humanos. Naturalmente, si nos fijamos en precedentes y testimonios que se han ido produciendo, pues ha habido gentes que han llamado la atención. Por ejemplo, el químico Jeracy se hizo famoso en los 50 por ser el químico que más se implicó en la síntesis de principios activos que forman parte de los fármacos anticonceptivos. Jeracy escribía en 2002: los últimos avances en tecnologías contraceptivas y reproductivas han suscitado claramente multitud de problemas inquietantes que muchos quisiéramos apartar de nosotros. Pero eso ya no es posible. El genio ha escapado de la botella. Todo el rato estamos dando vueltas a si el genio está presente y nos puede deparar pues algo absolutamente impensable. Yo creo que la aproximación más científica puede poner las cosas en sus límites, pero otros científicos como Edward Wilson, un biólogo
evolucionista, dedicado fundamentalmente, que se inició como zoólogo, pues escribía en 1999 en un famoso libro titulado Conscience, la humanidad alcanzará una posición deiforme para tomar el control de su propio destino último. Podrá alterar incluso las emociones y el impulso creativo que compone el núcleo mismo de la naturaleza humana. El Homo sapiens, la primera especie verdaderamente libre, está a punto de licenciar la selección natural. La verdad es que esto de jugar a Dios pues se utiliza mucho, tanto por los proponentes de ciertas intervenciones como por los que abogan por lo contrario. Yo creo que el término es muy desafortunado, porque incluso cuando se dice jugar a Dios, se habla de que voy a cambiar el gen que controla, que supuso la posibilidad de expresarse en el habla en humanos. Y es una cosa tan limitada que jugar a Dios, con esto, decir que estoy jugando a Dios es algo absolutamente ridículo, pero bueno, el término está ahí y nos tropezamos con él continuamente. Vaya. Al final. Bueno. En cualquier caso, la gran novedad de los últimos tiempos ha sido la irrupción de la tecnología CRISPR o CRISPR-Cas. Es imposible no oír hablar ahora de esto, y más en España, cuando el término está acuñado por un microbiólogo alicantino, Francisco Martínez Mojica, conocido como Francis Mojica. No se dice Mójica, pues no es esdrújula el apellido, que haciendo sus observaciones con organismos muy sencillos como las arqueas, un grupo de organismos unicelulares parecidos a las bacterias, que encontraban en las salinas, que son capaces de cortar el ADN de algunos virus que las atacan. Francis ha estado más de una década dándole vueltas a este fenómeno y pudo desvelar tras un paciente trabajo en qué consistía el fenómeno biológico. Estas bacterias son capaces de conservar algo de memoria de algunos virus que les han atacado, y si se han librado de ese ataque, cuando llega el virus de nuevo, son capaces de eliminarlo. Un fenómeno aparentemente, bueno, para los microbiólogos tiene un enorme interés, pero nadie pensaba que algunos iban a derivar de aquí una tecnología que ahora mismo se postula como el patrón de oro de lo que es la modificación genética. Ya en manos de otros y, por supuesto, con beneficios económicos para otros siempre de fuera de España, lo que se ha hecho es introducir una tecnología que es capaz de actuar en puntos concretos del genoma de todo tipo de células, desde las más sencillas células bacterianas hasta las complejas células humanas, en su ADN, y introducir cambios en puntos concretos del tipo que sea. Cambiar una base, cambiar un fragmento, eliminarla, introducirla, modificarla de maneras muy precisas. Traigo a colación aquí un par de imágenes porque la tecnología CRISPR en estos momentos es sin duda la gran esperanza para eso que yo he dicho que todavía no está resuelto, que es la terapia génica. Hay literalmente miles y miles de enfermedades monogénicas que responderían a este esquema. Un gen concreto que está alterado de alguna manera desde el nacimiento, normalmente, da lugar a un fenotipo patológico, da lugar a una enfermedad, y el ambiente y el fondo genético influyen poco. Por tanto, literalmente ese grupo de enfermedades llamadas enfermedades raras, unas 7.000 caracterizadas al menos, algunas tan raras que apenas se conocen 4 o 5 personas alteradas, otras puede haber pues como una persona por cada 5.000, que ya es el límite que se considera,
pues realmente tendrían solución, muchas de ellas, con una terapia génica en las células de esos organismos. Todavía no está resuelto, pero la tecnología CRISPR es una posibilidad. Sucede que la mayor parte de las enfermedades son genéticamente complejas, es decir, diversos genes, diversas formas concretas de genes, por tanto, diversos polimorfismos, influidos grandemente, en este caso, por un ambiente y por un fondo genético, por el resto de los genes, determinan las enfermedades que más comúnmente conocemos, desde los trastornos metabólicos, los trastornos cardiovasculares, neuropsiquiátricos, etcétera, etcétera. Este es un esquema de miles de publicaciones, recogen lo que es la tecnología CRISPR-Cas. ¿Cómo ha sido posible, cómo es posible, introducido en una célula este esquema de genes modificados con sus proteínas que van a puntos concretos del genoma y son capaces de modificarlos de las formas que he dicho, eliminándolos, modificándolos, alterándolos, transformándolos. Y todo esto en células humanas, en células de animales, en células de bacterias o en células de toda la escala biológica. Por tanto, esta tecnología es en estos momentos un poco el auténtico paradigma de lo que puede significar la reprogramación del ser humano desde la línea germinal. De hecho, el salto en su utilización en células de embriones humanos desde las etapas más iniciales no se ha hecho esperar. A pesar de las reservas éticas que suscita desde múltiples puntos de vista, ya se habla de la modificación de la línea germinal del ser humano. La edición embrionaria constituye una propuesta vigente tanto para una terapia génica que permitiera tratar esas enfermedades en el adulto, como hemos dicho, como un planteamiento que abiertamente se postula para embriones humanos. Si ustedes buscan en la literatura científica de todo tipo un sinfín que englobe las revistas, buscan en los buscadores la palabra CRISPR, la E no existe, se introduce para poderlo pronunciar mejor, CRISPR, CRISPR, van a encontrarla hoy miles de veces y mañana más y pasado más, y todo es realmente lo que se plantea. Lo que pasa es que, bueno, personas que les han desarrollado, como las científicas Dunda y Charpentier, de la Universidad de California o de centros europeos, al igual que otros americanos, pues todavía están pendientes de resolver algunas cuestiones. En la edición genética de embriones humanos diríamos en el empleo de la tecnología CRISPR en células más complejas. Me voy a referir a 3 ejemplos que he dicho que ilustran un poco cómo tenemos que ser capaces de discernir entre lo que es posible y lo que puede no serlo. El científico Vitaly Popov, en 2017, hace apenas 2 años, planteó la corrección en embriones humanos de un defecto genético que determina cardiopatías graves. Su grupo dio un paso no exento de reservas éticas porque implicaba la construcción masiva de embriones humanos in vitro con propósitos exclusivamente experimentales. Los investigadores manejan la técnica con precisión, pero los resultados ponen de manifiesto más limitaciones que logros desde el punto de vista de la aplicación práctica. Corregir con seguridad las mutaciones genéticas en los cigotos humanos solo fue posible si la célula germinal es heterocigótica para la mutación, es decir, que solo uno de los progenitores fuera portador del gen patológico, no si los dos lo son. Es decir, tenía que haber una copia correcta para que ello fuera posible. La selección embrionaria mediante diagnóstico preimplantatorio, que también tiene reservas éticas, ya había resuelto ese problema y sin embargo se lanzaron por esta vía. De gran interés la observación, además, de que el embrión temprano se potencia la reparación del DNA mediante recombinación homóloga.
La verdad es que se trató de un primer ejemplo que buscaba una prueba de concepto y que ha suscitado tal número de críticas que la conclusión es que ni siquiera se ha podido demostrar que lo que pretendían los investigadores que había ocurrido es lo que realmente había ocurrido en cuanto a esa corrección. Ese es el primer ejemplo al que me refiero, que fue muy comentado en la prensa. Estas palabras yo las publiqué también en un diario, que es lo que cabía decir de este planteamiento, en donde los óvulos de una mujer sana y el esperma de hombres afectados de una grave cardiopatía, pues se sometieron a fecundación in vitro para construir embriones y experimentar con ellos para llevar a cabo ese proceso. El segundo ejemplo apenas ha ocurrido hace 2 o 3 meses. Es el nacimiento de gemelos por gestación de embriones en los que se provoca la deleción de un fragmento génico para lograr una supuesta inmunidad frente al HIV, al virus del SIDA. Albert se ha referido efectivamente a este ejemplo. Es una noticia que surge en este mismo año, que traspasa las fronteras al instante. El científico chino He Jiankui, en este momento, en aquel momento, quería decir, en ese momento, en paradero desconocido, después apareció, confesaba abiertamente haber logrado el nacimiento de 2 niñas gemelas para la gestación de embriones en los que había provocado cambios genéticos. ¿Por qué planteó este cambio? Pues porque algunos seres humanos son portadores de una variante natural de un gen llamado CCR5. Las personas portadores de una deleción significa que les falta un fragmento de este gen. Este gen es de un receptor que está implicado en procesos inmunitarios. Pues digo que las personas portadoras de esa variante natural, que en todo caso es un defecto genético, resultan ser inmunes al virus del SIDA. Entonces, la justificación aquí es una verdadera falacia, porque Jiankui decía, estas niñas son hijas de una persona que es portadora del virus del SIDA, evitemos que se contagien. Realmente, portadores como el padre de estas niñas pueden hoy día con la farmacología estar perfectamente controlados. Y es más, incluso sin farmacología es perfectamente controlable que sus niñas no se contagien. Sería una aberración pensar que podían contagiarse por vía sexual. Sería igualmente una aberración que podrían contagiarse por compartir jeringuillas y cosas así. Realmente es un ejemplo en donde aquí lo que se induce es un cambio genético en 2 personas que nacieron como consecuencia de ese cambio. Es un experimento realizado con seres humanos que solo cabía imaginarlo para realizarlo en animales. La comunidad científica reaccionó, pero muchos no reaccionaron de una forma tan radical, diciendo pues que realmente aquí se abrían posibilidades. Lo cierto es que estas niñas, solo una de ellas además, resultaba ser portadora del pretendido cambio, solo una resultaba ser portadora de ese pretendido cambio, y sin embargo, ese cambio que le hace efectivamente ser más resistente a la infección por VIH, le hace ser más sensible a la infección por otros virus, como es el de la hepatitis C. Y además está determinado que su vida puede ser más corta, y además está determinado que probablemente estas niñas, desde el punto de vista genético, son mosaicos, es decir, que tienen células en donde la constitución genética no es idéntica. Por lo tanto, hechos como este despiertan en la opinión pública la interrogante de si va a ser posible poner límites a lo que técnicamente se revela como factible, reescribir la dotación genética humana. Para muchos se abriría el camino al diseño de humanos a la carta, lo que Huxley imaginaba ya en los 30 como la distopía de ese supuesto mundo feliz. Movimientos más recientes en la línea del transhumanismo postulan, sin embargo, que pronto podrá caber
modificar técnicamente nuestra naturaleza de una forma más precisa para alcanzar la inmortalidad biológica o para incrementar indefinidamente capacidades físicas o intelectuales. Yo creo que nuevamente queda en evidencia que intentos de este estilo, que son auténtica experimentación con seres humanos, son éticamente inadmisibles y además que son rechazables desde muchos puntos de vista. Me iba a referir a un tercer ejemplo, que no lo tengo recogido aquí, pero que se refiere a algo que muchos transhumanistas plantean como algo factible casi de manera inmediata, que es si es posible reprogramar de manera completa circuitos génicos completos. Como hemos indicado anteriormente, la llamada terapia génica, corrección de genes defectuosos que causan patología, se revela como más compleja de lo que se pensaba. Se hace esperar en las últimas décadas. Hay problemas para diseñar procedimientos eficaces que introduzcan el gen funcional en las células u órganos humanos sin afectar a otras funciones. Entiendo que la gran esperanza estaría y está en esos momentos para la mayor parte de las enfermedades raras en esta tecnología CRISPR-Cas que deriva de los hallazgos de Mojica. Lo más importante ahora es perfeccionar la seguridad técnica para actuar solamente sobre los genes afectados en los órganos que correspondan y no sobre otras regiones del genoma. Y sin embargo eso no es seguro todavía, ni mucho menos. Ahora, ¿qué pasa si planteamos un cambio de circuitos enteros, de bloques enteros de genes? Pues dos trabajos publicados recientemente en la revista Nature muestran importantes hallazgos sobre las consecuencias de la modificación genética de organismos complejos. Los cambios genéticos que se introducen en células, aunque afecten con precisión a un solo gen, no digamos si afectan a varios, pueden influir en la funcionalidad de otros muchos genes o grupos de genes. Por ejemplo, las mutaciones que dan lugar a fragmentos de la proteína que cada gen codifica pueden activar mecanismos compensatorios regulando de manera imprevista otros genes. Hay, por tanto, una tendencia al equilibrio genético inherente a la propia naturaleza de los seres vivos que resulta muy relevante para los estudios que se han de traducir en tratamientos genéticos. Pero igualmente significa que muchas propuestas eugenésicas que abogan por cambios genéticos en el ser humano, planteando incluso la modificación técnica de nuestra naturaleza, no solo suscitan reservas éticas, sino que suponen un monumental engaño a mi juicio. Los ejemplos anteriores son ilustrativos de tres aspectos fundamentales sobre las reservas éticas que debe suscitar el empleo de las tecnologías de edición genómica para reprogramar la naturaleza humana con el alcance que se le quiera dar. El primero es el establecimiento de pruebas de concepto, es decir, demostraciones de la posibilidad de emplear la tecnología con los alcances que se pretende, requerirá siempre experimentar con seres humanos. Es muy difícil que esta experimentación tan trascendente pueda encontrar apoyatura en una ética rigurosa. El segundo aspecto es asegurar que la modificación genética de la línea germinal se vaya a limitar a inducir el cambio genético deseado y ninguno otro. Eso es y será prácticamente imposible. El tercero, que la modificación en bloque de circuitos genéticos y de múltiples genes complica aún mucho más las limitaciones antes expresadas. Por ejemplo, de lo que decía de que hay quien reclama el empleo desde ya. Quienes desde una bioética utilitarista proponen abiertamente la modificación de bloques enteros de genes para mejorar la especie, ya se han apresurado a señalar la posibilidad como algo técnicamente resuelto, a partir de resultados que mostraron la eliminación de decenas de genes de retrovirus en líneas celulares renales del cerdo. Esto está escrito por Sabulescu y Singer en un editorial reciente de la revista Bioethics. Y como ya se ha mostrado que en líneas celulares renales, no en embriones, como ya se ha demostrado que se pueden eliminar varios genes de retrovirus, pues está resuelto la posibilidad de modificar circuitos enteros. Entonces yo me pregunto, ¿cabe entonces pensar en la reprobación del ser humano? ¿Cuáles son los ámbitos de referencia para analizar una cuestión que algunos ya proponen como alcanzable
y otros incluso como verdaderamente deseable. Me refiero a los procesos de transevolución o transhumanización, es decir, una modificación profunda de la naturaleza humana haciendo uso de las posibilidades que ofrece la ciencia actual. Porque el transhumanismo plantea esa modificación de la naturaleza humana, editar nuestros genes para ser felices, incrementando sin límite capacidades cognitivas, físicas, sensoriales, morales o emocionales. Y yo digo que nada de lo que acontece en estos momentos es ajeno a la cosmovisión que adopta el hombre de hoy. Naturalmente que cada ser humano, y no los demás seres vivos, es libre de elegir su forma de entender el cosmos del que el ser humano forma parte. La cosmovisión que adoptemos está naturalmente en profunda relación con nuestra autocomprensión, es decir, cómo entendemos nuestra propia existencia aquí y ahora. Y a día de hoy las aportaciones de la ciencia representan un punto de referencia para la comprensión de nuestra propia existencia, un punto de vista que si para algunos es exclusivo, es el único posible, para otros entre los que me encuentro se trata de una referencia que no agota en su totalidad nuestras capacidades y posibilidades para conocer, para entendernos y valorar nuestra propia existencia. En lo que es nuestra propia cosmovisión, naturalmente tenemos que incorporar lo que la biología ha ido poniendo de manifiesto sobre la naturaleza humana, sobre la naturaleza de los vivientes, incluidos nosotros mismos. Como muy bien señala Ayala, Darwin completó la revolución copernicana, marcando con todo ello el nacimiento de la ciencia moderna. Con Darwin, el mundo de lo vivo se hace parte integrante del propio mundo físico a través de la teoría evolutiva. La posterior secuencia de los hallazgos de la biología, en especial la genética mendeliana y la biología molecular, no dice otra cosa que consolidar una teoría formulada bastantes años antes. Su impacto científico, filosófico y social ha sido indudable, como igualmente lo fue en el ámbito religioso. Y aquí nos encontramos, dentro de esas visiones, con la formulación que muchos tratan de plantear como conclusión definitiva. Lo que muchos tratan de plantear es la selección natural, la fuerza creadora de un mundo sin propósito. Aquí, si cambian ustedes la palabra propósito por sentido, encontrarán el ámbito de especial confrontación con el que muchos han propuesto que la ciencia moderna anulaba cualquier visión trascendente de la vida del hombre. Y es que naturalmente la evolución biológica nos interpela sobre el sentido de nuestra existencia, como sucede con cualquier otra visión sobre el mundo y el universo que la ciencia nos aporte. Las respuestas que se han ido dando a los dilemas que plantea esta interpelación oscilan entre lo analítico y lo dramático. Van desde la confirmación de una visión ascendente de la naturaleza y la vida humana hasta la negación de cualquier otra posibilidad que no sea el que el hombre está abocado a la nada. A la hora de incorporar estas visiones, algunos de los darwinistas que se sitúan en lo que se ha llamado el humanismo evolutivo, desde Monod hasta Dawkins, acaban formulando propuestas que llevan implícita, y esto es importante, la elevación del azar y la selección natural a categorías metafísicas. De acuerdo con esta visión, azar y selección serían la fuerza creadora que pudiera explicar todo el conjunto de fenómenos biológicos y lo que de ahí se deriva, como lo sociológico, lo económico, etc. ¿Sería el hombre también entonces una ficción, resultado de unos replicadores ciegos como el gen egoísta que nos propone Richard Dawkins? No deja de sorprender que desde una visión absolutamente materialista se acaben proponiendo determinadas categorías metafísicas que acabarían imponiendo su dictamen a un ser humano que solo puede resignarse, según ellos, a ser una entidad pasiva frente a esos replicadores. Y la ciencia vuelve a hacernos reflexionar aquí, porque la ciencia nos dice que el azar es un concepto esencial para diversas disciplinas científicas como la biología evolutiva, la física cuántica o la estadística. Pero lo cierto es que dentro del ámbito de las matemáticas el azar no es demostrable. El carácter aleatorio de una secuencia matemática es en general indecidible, lo que tiene unas consecuencias epistemológicas de gran alcance. El azar, cualquiera que sea, no es demostrable en su existencia. Y esto lo podemos incorporar, por supuesto, a nuestra interpretación de los fenómenos evolutivos y los que han dado también lugar a la existencia de la vida del hombre. Está claro que podemos integrar la aparición del hombre y los seres vivos en explicaciones naturales, que todo encaja en las leyes de la naturaleza.
pero el margen sigue existiendo para indagar acerca del origen de esas propias leyes en el conjunto de este cosmos que formamos parte, algo que la ciencia no resuelve ni va a resolver. Son las leyes del universo en las cuales el azar, lo que quiera que sea, lo que quiera que sea el azar y la selección natural han operado. Han operado sobre unas leyes preexistentes que no son explicables ni averiguables. La ciencia no nos dice nada de lo que ocurre antes del Big Bang, pero realmente eso cabe y está abierto a otras explicaciones. Y el hombre está aquí, y el hombre conoce su propia naturaleza. Después de 20 años, el 80% de los estudios genómicos individuales, y esto es relevante a la hora de entendernos, corresponden a descendientes de poblaciones europeas. Solo del 10% son de origen asiático, digo de las poblaciones estudiadas, el 2% africano y menos del 1% de poblaciones indígenas de América y Oceanía. La pregunta es en qué medida se requiere ampliar los estudios genómicos de estas poblaciones infrarrepresentadas en las cohortes estudiadas para obtener una representación más cumplida de la diversidad genómica y su relevancia para la salud. Parece de justicia ampliar esa búsqueda, incluso implicando a investigadores de esos orígenes biológicos. Cabe esperar hallazgos que expliquen datos de los que ya disponemos, como ya con la mayor susceptibilidad de determinadas infecciones o la mayor capacidad de metabolizar nicotina en determinados grupos. Se logrará sin duda una imagen más completa de la diversidad genómica humana y sus consecuencias, porque nos falta mucho por conocer y en todo caso habrá que evitar dos peligros. El primero es el énfasis en la etnicidad, que incluso lleve a plantear un determinismo genético basado en orígenes raciales. Los estudios genómicos demuestran que el mestizaje de la especie humana incluso ha podido trazar de manera retrospectiva la mezcla de poblaciones desde miles de años de nuestra era. El otro aspecto, salvaguardar los derechos individuales, la participación de cada persona que ha de ser voluntaria en los estudios genómicos con garantías de preservación de su identidad, de su intimidad genética. Volvamos entonces a las propuestas de intervención biotecnológica que plantean una verdadera transformación de la naturaleza humana. Se trataría de resucitar la idea del hombre nuevo en la línea de Nietzsche, ahora mediante una selección genética de carácter que es claramente eugenésico, porque los hombres, según esto, serían mejores tras el proceso eugenésico que la biotécnica hace supuestamente posible. Yo estoy convencido de que las proposiciones, como la que antes aludíamos de Wilson, de poder alterar el núcleo mismo de la naturaleza humana, suscitan no solo reservas éticas que se derivan del rechazo que puede producir el arrogarse la facultad de dominar la naturaleza humana, decidiendo sobre el destino biológico de sus semejantes, sino que incluso cabe pensar que la factibilidad de tales planteamientos choca con notables limitaciones imposibles de superar. La pregunta de cómo podemos diseñar y generar seres humanos programados de una determinada forma no parece tener hoy una respuesta. Algunos, como Habermas, que en este sentido se han pronunciado de una forma muy rigurosa, a mi juicio, acuñaron el término persona programada genéticamente. Bueno, pues resulta que lo que somos genéticamente no depende exclusivamente de nuestros genes, sino depende del ambiente que aporta un conjunto de circunstancias epigenéticas que también influyen y que pueden resistirse a todo lo demás, y ese ambiente aporta incluso algo de lo que vamos teniendo una noticia cada vez más completa y que en mi propia disciplina tiene mucha importancia, y es que el 90% de los genes que tenemos en nuestro organismo y que influyen en nuestra fisiología no son humanos, son de microbios que nos habitan y que forman parte también de nuestra propia naturaleza. Yo he tenido mucho trato con el profesor Andrés Moya, biólogo, genetista y filósofo, que aún desde una visión del ser humano bajo la perspectiva de un monismo evolutivo, formula una crítica severa a la apuesta por lo que llama una ciencia fáustica que plantea como válida cualquier intervención biotécnica sobre el ser humano para superar los límites sin importarle vender su alma al diablo. Son palabras textuales de Andrés Moya. En su reciente libro sobre naturaleza y futuro del hombre,
Moya ha reflexionado sobre estos planteamientos fáusticos que proponen modificar la naturaleza humana en busca de logros portentosos, aunque la aventura no tenga otros controles que el vamos a ver qué pasa. En definitiva, más allá de la radicalidad del planteamiento, tengo para mí que muchas de estas formulaciones están basadas en hipótesis que no se confirmarán. Una cosa es plantear la modificación genética dirigida que la biotecnología hace posible para el beneficio de la salud y bienestar de los seres humanos, y otra que el sistema biológico admita modificaciones de conjunto en la línea de cambiar absolutamente todo, como señala la cita de Wilson. Tras sopesar el estado de la cuestión, Moya postula el camino más equilibrado de lo que él llama una ciencia prometeica, que significaría poco a poco ir conociendo mejor, proseguir avanzando en el conocimiento, profundizando en el análisis racional para entender lo que nos queda por saber de la fenomenología biológica y así poder optar a poner el futuro en nuestras manos. Se impone, en mi visión, por tanto, una consideración del hombre en su perspectiva moral. Por elemental que parezca, el traer a colación todo esto, el ser humano ha progresado al establecer el valor de todos y cada uno de quienes integramos la especie y el reconocimiento de los derechos de todos. Podemos constatar que sin unos principios, sin unos fundamentos claros, nos estaríamos perdiendo para llegar a justificar no solo cualquier posibilidad, sino cualquier engaño. Pero sea cual sea el sistema filosófico con el que se analice la cuestión de la naturaleza humana, la referencia sigue siendo la vida del hombre, en el contexto del cosmos, del conjunto de la naturaleza, sobre la que también cabe la intervención humana. No me apunto a un antropocentrismo radical que señalara el interés egoísta del ser humano como única justificación de sus acciones, lo que incluso resultaría suicida. Más bien, en la línea de Hans Jonas, creo que cabe abogar por una actitud responsable, un cuidado aristotélico de la naturaleza como un mandato que se confiere a nuestra especie. En general, las formulaciones bióticas, los textos normativos y declarativos que tienen que ver con la ética médica, ya sean declaraciones o tratados internacionales, leyes y directivas vigentes, tienen algo en común. En todos ellos aparece la dignidad humana, su respeto, su reconocimiento, su promoción como el principal argumento. Se proclama con gran nitidez y claridad, de tal manera que se podría afirmar que la bioética nace para promover la dignidad humana. Este texto que recojo aquí de Sidney Brenner, un gran biólogo molecular recientemente fallecido, que parte de cualquier visión que tenga, que su visión es totalmente ajena a cualquier visión trascendente, y sin embargo acaba desembocando en lo mismo. A partir del genoma acaba desembocando en, hace poco me pregunta un estudiante cuáles son las normas de ética que debe adoptar un científico de la biología. Enseguida me vinieron a la mente dos prescripciones. La primera, común a todo científico, decir la verdad. La segunda, comprometerse con toda la humanidad. Yo, desde que leí este texto de Brenner, digo, esta afirmación tiene resonancias. El mensaje cristiano dice exactamente eso desde hace más de 2000 años. Por tanto, bien está lo que bien acaba, redescubrirlo es realmente posible. Tenemos que seguirnos preocupando de la dignidad humana en cualquiera de estas intervenciones y su análisis será fundamental. Por eso, cuando nos planteamos qué pasa con propuestas como la de este científico chino, ahora la noticia dice, ahora hay un científico ruso que está dispuesto a hacer 5 experimentos en la misma línea y además quizá las normas en su país se lo permitan. Bueno, naturalmente el análisis que tenemos que hacer de estas propuestas es que la consideración ética es absolutamente relevante. Segundo, ¿cuáles pueden ser los alcances? Porque hasta ahora la formulación de lo que veíamos del ejemplo de que nazcan 2 niñas inmunes al virus del SIDA es tan disparatado que parece imposible que nadie quiera volver a intentar lo mismo con las consecuencias que de ahí se derivaron. Pero claro,
puede haber quien diga, cambiemos, por ejemplo, el gen que controla la palabra, o cambiemos, por ejemplo, los genes que controlan la producción de determinadas hormonas, endorfinas y demás para lograr una intensificación de ese proceso, cambiemos tales o cuales genes en la línea que sea. Realmente me parece que el análisis bioético nos va a llevar siempre a lo mismo. Primero, conozcamos más. La experimentación nos tiene que decir todavía mucho más de en qué medida los cambios genéticos son factibles, porque hay cambios genéticos en el ser humano absolutamente necesarios. El tratamiento de las enfermedades raras sería tal avance, el poder contribuir al menos en algunas de ellas a poder corregir ese problema, que incluso el plantear vamos a hacer que haya personas que nazcan libres de eso con seguridad, probablemente lo que está implicado es mucho más arriesgado. En definitiva, la propuesta de la dignidad humana es la que nos tiene que guiar en los análisis correspondientes. Yo creo que no hay otro camino. Este texto de León Kass, escrito cuando era presidente del comité asesor del presidente de los Estados Unidos en bioética, pues sigue siendo vigente. Naturalmente, la dignidad humana, cuando se plantea la clonación, pueden surgir argumentos bioéticos que realmente nos lleven a ese análisis. Cuando se plantean otras propuestas, el listado de cuestiones que están a mano es enorme. El listado también de cuestiones que pueden estar a mano con otras intervenciones, incluso la de tipo farmacológico, que no en todos los casos tiene por qué estar absolutamente justificada, ni ser segura, ni contribuir al efecto que se pretende, pues ocurre lo mismo. Yo creo que las leyes de la naturaleza, que sí que existen, aunque nos falte mucho por conocer, en buena medida a partir de ellas, las leyes de la naturaleza, que las podremos ir conociendo mejor, van a seguir operando también las transformaciones que podamos hacer de la propia vida humana. Ahora, el análisis ético se va a imponer y se tiene que imponer. Hoy, naturalmente, cualquier intervención de este estilo, pues se suele someter, tanto por parte de los organismos que financian la investigación, o por parte de los organismos sanitarios que la controlan, o por parte de todos aquellos que realmente pueden incidir en este tipo de experimentación. Este es el camino. Yo no creo que tengamos que ver con miedo, ni siquiera con esta historia de que cualquier posibilidad que haya de experimentar, no evitemos nosotros que la haga el que tenemos al lado porque lo van a hacer otros. Ese tipo de análisis me parece que se perfila mucho mejor desde una valoración rigurosa de lo que nos dice la ciencia, de lo que nos falta por conocer, de lo que tenemos que seguirnos acercando a entender y de lo que podemos hacer respetando, por supuesto, la dignidad de todos y cada uno de los seres humanos en esta propuesta que yo creo que entronca exactamente con el humanismo avanzado que nos acaba de proponer Albert. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, pues si quieren hacerle alguna pregunta a don César, al que, bueno, le agradezco una vez más la exposición que ha hecho, pero sobre todo la disponibilidad que tuvo desde el principio, ¿verdad? Incluso al principio tenía una intervención en Málaga, ¿verdad? Que luego cambiamos las fechas y le venían mejor. Bueno, desde el principio ha mostrado una disposición total e incluso dije, no te preocupes que yo te enviaré por WhatsApp diríamos el título, y el título es el que ahora hemos escuchado. Y sencillamente los que queráis hacer alguna pregunta, que no siempre se tiene la posibilidad de poder hacer algunas preguntas de estas delante de una persona con tanta competencia como don César.
No sé si don Albert, ya que está más metido en este mundo, puede hacer... Alguien levantó la mano por ahí atrás, me parece. ¿Hay otra? Bueno. Sí, es que había manos levantadas. Habíamos dicho primero don ya... Albert, Sí, respecto a la ética, ¿no? Algunos comentaban en una reunión que tuvimos hace poco con Elena Postigo y tal, si era posible unos valores universales, unos valores bioéticos, ¿no? En la línea que comentábamos antes de las distintas cosmovisiones geográficas, si era conveniente intentar alcanzar esa especie de declaración universal de valores humanos, si es factible también, o también es otra falacia imposible dado el predominio de esa ética utilitarista que parece que es la que está impuesta, ¿no? Todo el mundo habla de ética, pero ¿de qué ética hablamos? Sí, la verdad es que formulaciones de declaraciones que postulan ciertos valores se han producido desde siempre y en algunas en concreto, muchos se han apresurado a revisarlas rápidamente. Tenemos, por ejemplo, el convenio de Oviedo, que en España nos afecta mucho, y es el convenio del Consejo de Europa de la biomedicina y los derechos humanos. Como se firmó en la ciudad de Oviedo, pues se llama el convenio de Oviedo. El convenio de Oviedo, pues, habla del embrión humano y de que la única intervención que cabe ante el embrión humano es para su propio beneficio. Es verdad que cuando se suscribió este convenio hubo dos países que se desmarcaron de ese aspecto. Gran Bretaña porque le parecía demasiado exigente y Alemania porque le parecía demasiado poco exigente, demasiado poco protector del embrión humano. Ahora muchos dicen simplemente esto no vale. Quiero decir que el utilitarismo nos va a acompañar siempre. El utilitarismo como justificación ética de muchas acciones. Ya desde siempre hemos oído si el fin justifica a los medios o no, que eso es el utilitarismo. Y claro, el utilitarismo a día de hoy pues se formula en un sentido tan cuantitativo como decir esta intervención que va a permitir que el 30% de la gente mejore tal cosa es aceptable, con el 30 no, pero quizá con el 35 sí. Hasta ese punto estamos llegando. Lo que late es eso, si realmente los principios y los valores de lo que es la vida humana, la libertad, los derechos de todos, incluido aquellos seres humanos que van a nacer y que van a nacer por decisión de un tercero, con unas determinadas características. Ese conflicto va a estar. Es verdad que esa fusión más que fusión, esa conjunción de valores más tradicionales que han surgido de la cultura europea, cristiana, con la de valores que han surgido de las culturas asiáticas, pues algunos llegan a esa síntesis y incluso algunos en Europa lo consideran como algo superior, los valores que vienen de otro lado. Yo creo que ese diálogo sí que es perfectamente factible, el llegar a tratar de buscar los puntos de encuentro que surjan de ahí, eso sí lo veo factible. Ahora, el conflicto con los planteamientos utilitaristas va a existir y los planteamientos utilitaristas han venido más bien también de la cultura europea, por supuesto. Desde la filosofía de hace muchos siglos se fueron originando, ¿no? Entonces, vamos a vivir en un mundo en donde las cosmovisiones van a seguir chocando. ¿Qué cabe en una sociedad que sigue pretendiendo la neutralidad o que sigue aceptando la neutralidad? Pues tratar de hacer nuestras propuestas con la mayor convicción, con la mayor claridad y con el mayor rigor. Bueno,
Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que es muy interesante ciertamente el tema tratado. Yo veo que a la eugenesia se le da un sentido prospectivo. Pero me surge una pregunta, a lo mejor un poco tonta la cuestión que me plantea. Si también se le puede dar un sentido retrospectivo, en el sentido de que el salto de los homínides al Homo sapiens haya sido producto también de eugenesia y que eso sea lo que pueda explicar la aparición del Homo sapiens en la Tierra. Bueno, las explicaciones biológico-evolucionistas sobre la aparición del ser humano en la Tierra son generalmente aceptadas, pero naturalmente todos los saltos evolutivos y demás pueden ser objeto de debate en relación a cómo tuvieron lugar. Y ciertamente desde los homínidos que fueron apareciendo y las diversas ramas y las expansiones que pudieron experimentar desde África y todo lo demás, pues podemos encontrarnos con propuestas que realmente a veces incluso son revisadas desde el punto de vista de los hallazgos que la paleoantropología nos va deparando. Hallazgos que cada vez son más llamativos, porque hemos incorporado también la genómica para el análisis, por ejemplo, de los neandertales y cosas por el estilo. Si lo que usted dice es que pudo haber un salto eugenésico en el sentido de que determinadas poblaciones decidieran la desaparición de otras, creo que su propuesta iría por ahí, porque si la propuesta es el salto ha sido debido a que algunas líneas o algunas especies de homínidos fueron más adecuados y sobrevivieron mejor, eso no es eugenesia, o en todo caso sería evolución natural, ¿no? No sé si se refiere a eso. Sí. Bueno, quizás sea lo que usted ha denominado evolución natural, ¿no? Pero que esa evolución natural ese salto del homínido al Homo sapiens, por supuesto, no quiero decir que sea algo programado voluntariamente por alguien, sino que la propia, claro, lo que usted ha denominado como proceso evolutivo que se haya podido dar, sí. Pero quiero decir que si en el fondo no puede explicarse por el mismo procedimiento, aunque no fuera programado por ninguna mente humana concreta. Puede ser programado por la mente de Dios, pero no por una mente humana, da ese salto. Lógicamente no hubo nadie que lo pudiera programar de forma activa, ¿no? Sí, entiendo lo que usted dice, pero la explicación actualmente es el ser humano ha surgido por evolución, y en la evolución han operado los cambios azarosos hasta cierto punto, porque, como digo, el azar como tal no es demostrable matemáticamente su existencia. Los cambios azarosos y la selección natural que opera sobre esos cambios, que la selección natural en determinados lugares geográficos puede ser diferente de otros. Eso también es completamente cierto. Pero lo que sí es cierto es que el ser humano ha llegado a la Tierra, está aquí, ha aparecido hace muy poquito tiempo, comparado con el momento en que aparecieron los primeros organismos biológicos, 3.800 millones de años, aparece la vida, y el hombre aparece hace apenas 150.000 años. Y lo que se ha ocurrido es que desde ahí empieza otra evolución diferente. El ser humano es capaz de crear una cultura, y esa cultura pues conlleva una serie de propuestas, incluido la ética, incluido los valores, incluido todo eso. Y por eso estamos abocados a manejar eso. No podemos decir la evolución, el paso
desde las primitivas arqueas que parece ser que ocurrió, que incorporaron bacterias en simbiosis y de ahí surgen las mitocondrias y tal. Todo ese paso ocurrió porque en un determinado momento ocurre tal acontecimiento y es seleccionado porque tiene más ventajas. Eso ocurrió entonces. El ser humano ha incorporado otros criterios y desde ahí la ética ha ido rigiendo. Por supuesto que el ser humano también ha ido perfeccionando su cultura y ha ido aportando pues toda una serie de cosas y tendrá que seguirlo haciendo. Vemos un escenario futuro en que el humanismo puede, y aspiramos a que opere en su verdadera naturaleza y en su verdadera esencia. Ahora bien, cuando hablamos de eugenesia, lo que comúnmente algunos ya admiten, pero estoy de acuerdo en que los límites son difíciles de trazar, lo que algunos ya admiten no es eugenesia lo que es tratar o prevenir enfermedades. Y si es eugenesia, lo que es intensificar o mejorar ciertas características. Eso es así. Tenemos un ejemplo que se prodiga mucho y que en algunos casos se autoriza y en otros no tanto. Los genes BRCA que determinan mayor tendencia al cáncer de mama en seres humanos. Entonces, con los ejemplos que vimos de mujeres que realmente vieron que tenían ese riesgo, hay familias que se están sometiendo a una selección embrionaria para evitar que se hereden ese polimorfismo, ese gen, esa forma concreta de ese gen BRCA, de manera que no puedan, que su tendencia al cáncer mamario pues sea menor. Bueno, pues es muy discutible que todo eso tenga que ser así, que valga la pena y que se deba proceder a una selección embrionaria, pero son cuestiones bioéticas que están en plena discusión, porque están en esa frontera entre lo que es eugenesia y lo que no es eugenesia. Es evidente que hay muchos que podemos tener una visión clara de lo que es admisible o no, y otros pueden decir, usted no me puede imponer su punto de vista. Creo que la visión de una bioética con la que yo propugno, desde luego, es más de propuesta que de imposición, pero efectivamente estamos en un territorio como el que digo. Ahora bien, decir que a partir de hoy, yo me he encontrado hace poco en un congreso de periodistas de información económica. Bueno, yo a partir de hoy quiero tener un hijo rubio de ojos azules que mida no sé cuánto, que no sé qué, y ya eso me lo pueden hacer. Pues no se puede. No se puede. Tiene muchas limitaciones, requeriría mucha experimentación, etcétera, etcétera. En ese sentido es en el que yo he prevenido un poco acerca de la eugenesia, reclamando antecedentes en donde la eugenesia se impuso por ley y por las bravas, y no digamos cuando culminó pues con el régimen nazi que impusieron la eugenesia de una forma tan brutal. Bien, hasta. Bueno, muchas gracias a los dos, porque han sido muy interesantes las dos ponencias. Tema que nos interesa mucho de la metafísica, ¿verdad? Es verdad que, como todo, parece que hoy en día la metafísica, en su sentido de buscar fundamentación antropológica profunda, pues está, digamos, no se le da tanta importancia como decir fundamentos metafísicos de cuestiones aledañas, ¿no? O de cuestiones que no son tan importantes, ¿no? Para lo que es la fundamentación del hombre, como eso, el azar, por ejemplo, la fundación metafísica del azar, como comentaba. Yo creo que, no sé, que una cosa importante sería saber exactamente cuál es la fundamentación antropológica que llevamos buscando, ¿no? Y que, bueno, sabemos que todos, ¿no? Que Cristo es el que da esa fundamentación antropológica. Claro, en un ámbito creyente podemos decirlo así tranquilamente, ¿no? Decir, sí, Cristo es el que nos enseña quién es el hombre. Pero, ¿cómo lo diríamos científicamente? ¿Cómo explicamos científicamente que hay algo que la ciencia no puede decir, pero que
está ahí, hay una fundamentación profunda, antropológica, que la ciencia no puede decir nada porque se escapa a la ciencia, pero que puede decir que hay algo que no se puede explicar del todo, que eso todos lo experimentamos, pienso yo, y que sería bueno poder explicitar cada vez más, ¿no? Conozco vuestra inquietud por los fundamentos profundos de las cosas, la metafísica en ese sentido. Yo aparentemente la he utilizado en un término descalificador de una propuesta de que efectivamente quienes postulan ese monismo absolutamente evolutivo y demás, pues dicen, estamos en un mundo sin propósito, algunos lo elevan, sin sentido, no busque usted nada, usted está aquí por azar y por necesidad. Y entonces algunos autores muy populares en España lo han planteado esto como el gran hallazgo, la gran luz. Darwin trajo la luz. Y la luz es decir, estamos aquí por azar y ya está. Y todo, sigamos profundizando. Despreocúpate de que existan los fundamentos de nada. El azar te ha traído aquí, puedes vivir a gusto, puedes vivir bien, puedes disfrutar de muchas cosas, incluso de las que llamamos espirituales, el arte y demás, pero no te compliques la vida con más. Esa es una visión que algunos creyeron encontrar con Darwin. Yo, analizando incluso personas que yo he conocido y que maduraron pues a principios de siglo, como va a ser la gente de la generación de mis padres y demás, pues lo que sí encuentro es que el darwinismo los descolocó, porque incluso la respuesta que tuvo desde la propia Iglesia Católica en algunos casos pues fue insuficiente ante ciertas evidencias. El darwinismo, con todo el planteamiento que hacía Darwin, era absolutamente simplista, porque todavía no se había desarrollado ni la genética mendeliana ni la biología molecular, que han completado esas explicaciones. Ahora, lo que sí digo es que la evolución como tal explica muchas cosas, y yo desde el mundo de la biología las entiendo, y además resulta utilísima para mil cosas, faltaría más, pero la evolución en el sentido popperiano de teoría científica falsable no lo es, y para Popper lo único científico es lo que se puede demostrar que no lo es falsando. La falsación sería empezar de nuevo la evolución y demostrar que no pudo ser así. Sí, hacemos mucha evolución en el laboratorio. Por ejemplo, podemos hacer que bacterias produzcan enzimas que no existen en la naturaleza y que nos permiten producir determinados fármacos y demás. Por supuesto que sí. Pero yendo a tu pregunta, ¿podemos desde la ciencia postular que exista algo más? Desde la ciencia yo creo que lo único que cabe es que la ciencia sea suficientemente honrada y neutral para definir hasta dónde llega y hasta dónde no llega. Y en ese no llegar, pues algunos dicen, como para mí la única explicación viene de lo que yo materialmente puedo conocer, pues no existe nada más, no existe nada más. Ahora, realmente la ciencia, algunos creyeron cuando el azar y la necesidad, eso es lo que explica todo. Bueno, ¿y por qué existe el azar y la necesidad? ¿Por qué las leyes de la naturaleza son así? Primero, en primer lugar, si existen leyes de la naturaleza, que sí parece que existan y tal, pero que todavía faltan por explicar, porque en lo que es el nivel de las partículas elementales a lo que es el nivel macro, pues hay una gran diferencia. Los niveles cuánticos son distintos y una partícula a nivel cuántico puede estar en dos sitios a la misma vez y cosas por el estilo. Y nos queda mucho por saber. ¿Qué es lo que opera desde la metafísica? Pues efectivamente el ser humano puede seguir profundizando y tratando de entender ciertas cosas. Lo que no puede hacer es prescindir de lo que la ciencia nos dice. Eso no puede prescindir. Pero una vez que
que la ciencia dice hasta aquí podemos llegar y lo demás es interpretable, pues ahí caben esas otras interpretaciones. ¿Alguna pregunta más? Muchos decimos, del ser humano no somos solo nuestros genes ni el conectoma. Pero claro, ha habido aquí como un movimiento que he detectado cuando usted ha dicho somos el 90% de microbios no humanos. Somos el hábitat o el ecosistema de los microbios. Entonces, bueno, alguien podría decir, pues vamos a jugar con esos microbios. Sí, eso se presta incluso a muchas metáforas que un científico conocido, que ahora está en un mal momento personal, pero que ha escrito un libro con un impacto tremendo, pues dice, como tenemos un 90% de genes que no son humanos, por eso hay tan mala gente. Ya eso es otra historia, ¿no? Realmente lo que sabemos de los microbios que nos habitan, que desde hace unos 10 años nada más podemos entenderlos globalmente, especialmente en el intestino, pero en la piel, en otras cavidades, en la boca. Tenemos una población microbiana que está integrada por más células que células propias. Más. Hay más microbios, aunque eso va cambiando en determinados momentos, pero entonces esos microbios son importantes, son parte de nuestra fisiología. Son tan parte de nuestra fisiología que en los avances actuales lo que ya hemos llegado es a establecer correlaciones. ¿Qué pasa con quienes tienen trastornos metabólicos? Pues resulta que tienen un microbioma o llamamos de la microbiota. Los microbiólogos hemos desterrado el término flora microbiana, porque la microbiota, llamamos a los microbios que nos habitan de manera natural, que sin ellos no podríamos vivir. Entonces, la microbiota la conocemos a través de sus genes y la conocemos en sus conjuntos. Entonces, conocemos ese rastro genético, conocemos la microbiota y la conocemos en conjunto. Eso lo podemos hacer desde hace 10 años. Entonces, ¿qué sabemos? Pues que si miramos la microbiota de los obesos, pues resulta que es distinta de los delgados. Y va la gente al laboratorio, se la pone a ratones y se vuelven obesos los ratones, y se la pone la de los delgados a ratones obesos y se vuelven delgados. Entonces, esto es como una cosa impresionante. La gente dice, bueno, claro, los trastornos metabólicos, lógicamente, la digestión, no sé qué. No. También es que varía la microbiota en los que están en las depresiones, en los que tienen trastornos neuropsiquiátricos. Resulta que a través de la pared intestinal los microbios producen tal cantidad de metabolitos que se absorben y pasan a la circulación. Y nos pueden influir. Y podemos influir en eso, pues como podemos influir en toda nuestra fisiología y como podemos influir. Eso lo único que añade es un poco más al conocimiento de nuestra propia fisiología. Un conocimiento más que nos permite nuevas intervenciones, porque hoy día pues ya se venden en las farmacias muchos llamados probióticos que pretenden cambiar esos microbios, pero dentro de poco pues se venderán muchos más o se dispensarán muchos más y podremos influir también en esa parte de nuestra fisiología, que es tan nuestra como puede ser pues el metabolismo de la glucosa y los trastornos diabéticos en quienes la insulina no les funciona bien o los que les ocurre ya más edad y no son insulina dependientes, etcétera, etcétera. De manera que nos falta mucho por conocer incluso de nuestra propia realidad biológica y las intervenciones que habrá serán. Ahora, ¿podemos cambiar la mentalidad y la felicidad de la gente con microbios? Pues seguro que habrá algunos con lo que se sienta uno mejor, pero yo soy yo, cuando me siento bien, cuando me siento mal, etcétera, etcétera. Lo que es nuestra libertad, lo que es nuestra naturaleza, eso es algo que no puede ser sometido a tanto reduccionismo como que me pongan un poco más del gental y entonces ya tengo el 30% más de felicidad.